Bueno, os prometí una charla muy especial y ha llegado el momento. Ha llegado el momento de hablar con Julio Bogeat, que es una persona interesantísima, que es un gran amigo y que tiene una historia que contaros absolutamente alucinante. ¿Qué tal estáis? Bueno, estoy trayendo, la verdad es que charlas muy interesantes y esta os aseguro que os va a marcar, ¿no? Sobre todo a muchos de vosotros que a lo mejor no hayáis tenido tantas, bueno, pues tantos relatos, ¿no? O hayáis escuchado tantas historias sobre ECMs, ¿no? Sobre experiencias cercanas a la muerte que normalmente suelen resultar transformadoras para aquellos que las viven y para aquellos que les rodean, ¿no? Y que pueden, bueno, pues beneficiarse, ¿no? Nutrirse de esa experiencia, ¿no? De ese, bueno, pues de ese hecho que han vivido estas personas que suelen cambiar para siempre, ¿no? A partir de, bueno, de ese suceso. Tengo a Julio Bogeat, que después, bueno, después os contaré, ¿no? Dónde le vais a poder encontrar, porque yo creo que muchos os vais a quedar con muchas ganas, pero ante todo tengo a un amigo, ¿no? A un gran amigo con el que puedo hablar muchas cosas y con el que siento una enorme complicidad. Julio, ¿qué tal estás? Muy buenas, Ramón. Pues encantado de estar aquí, amigo mío, en otro formato. Hace nada estábamos comiendo aquí al lado de las Torres en Madrid Eso y es. me emplazaste a este encuentro y obviamente no puedo decir que no. Así es que feliz de estar aquí contigo. Nada, nada, el placer es mío. Yo creo que, bueno, pues ¿no? Todo el conocimiento que tienes, ¿no? Y la experiencia que tienes ameritará futuras charlas que yo creo que van a ser muy, muy interesantes. Pero, pero claro, suele ser bueno empezar por el principio, ¿no? Después iremos al presente, lógicamente, pero el principio suele ser importante conocerlo para entrar en contexto, ¿no? De la persona con la que estamos hablando. Y tú, Julio, que oye, eres una persona muy especial, tremendamente especial, y de verdad que no lo digo por ser tu amigo, tienes un pasado que explica un poco también tu presente, ¿no? Y bueno, hace unos años empezaste, ¿no? De forma tímida al principio a contarle y me encantaría, bueno, pues que a la gente que está suscrita a este canal, ¿no? Y que lo sigue, pues supiesen cómo fue esa experiencia que tuviste tú desde pequeñito. Bueno, pues efectivamente se remonta a unos cuantos años, porque esto acontece cuando tengo 8 años de edad. Pero bueno, para ponernos un poquito en contexto, yo creo que es bueno contar esa historia en Sí, donde, bueno, pues va surgiendo todo, ¿no? Se va entramando todo este acontecimiento que tiene como culmen, como digo, a esos 8 años de edad, ¿no? Yo procedo de una familia que me deseaban, eran unos padres que, bueno, que apostaban por tener un hijo desde hacía muchísimo tiempo, tanto tiempo que fueron 10 años. Ya las burlas entre los amigos, con mi padre, con mi madre, pues se hacían manifiestas y llegó un momento en donde en un viaje a Santiago de Compostela, un verano de luna llena, bueno, pues parece que encargan definitivamente a Julito, ¿no? Y bueno, Julito pues nace con unos parámetros absolutamente dentro de la normalidad en cuanto a estatura, en cuanto a peso, en cuanto a todas las variables bioquímicas que un organismo puede tener. Y bueno, y así voy creciendo, ¿no? Pero habían tardado tanto tiempo en tenerme que al proceder de familia de médicos también, bueno, pues uno de ellos, concretamente mi padrino, con la mejor de sus intenciones, pues lo que hace es recomendar a mis padres llevarme a un amigo suyo, un buen amigo suyo, pediatra, para, bueno, asentar aún más todavía esta suerte de haber venido también al mundo, ¿no? Y él entiende que es conveniente darme vitamina D, la vitamina D de dedo, ¿no? Esa vitamina es una vitamina liposoluble, por lo tanto, su exceso no se va a orinar, no se excreta, sino que se va acumulando en órganos blandos. Y bueno, iba a decir con la mala suerte, pero esto yo creo que ya se trascendió y lo voy a cambiar por la correspondencia de sí. de generar una hipercalcemia a nivel renal, ¿no? Es decir, mis riñones se fueron colapsando a través del calcio que de manera repetitiva, bueno, pues fui ingiriendo a lo largo de ese tiempo a través de esa vitamina D, ¿no?
La vitamina D, bueno, pues en sus beneficios, pues tiene como respuesta, pues, favorecer el crecimiento, básicamente, ¿no? Y está en el sol y en otras fuentes nutritivas. Pero en este caso, bueno, pues tenía una altísima sensibilidad a metabolizar este tipo de vitamina de una forma, pues, bastante contundente, ¿no? Luego aparece una parte en donde no se sabe realmente si hubo una negligencia o un tiempo, vamos, en el que claramente parece que fue así, pero bueno, descarto absolutamente la intencionalidad de aquel médico, por supuesto, más viniendo de la mano de mi amado tío, y bueno, lo que ocurre fue lo que ocurre, ¿no? Se produce esta hipercalcemia con unos procesos hospitalarios de larga duración, no tanto como se daría posteriormente, pero sí que recuerdo mis primeras imágenes en esta experiencia de vida, bueno, pues intentando beberme el agua de la bañera, recuerdo las primeras experiencias también con pinchazos, con urografías que implicaban meter una sonda por la uretra para llegar a la vejiga y a partir de ahí ver cómo se iba haciendo todo el proceso de orina, ¿no? En fin, para ir pudiendo contener todo este episodio, ¿no? Sí. O bueno, a lo largo del tiempo, bueno, pues me voy habituando a esto de los hospitales, ya siendo un niño muy, muy pequeño y sometido, bueno, pues a pruebas que realmente eran muy desafiantes para un chavalito, ¿no? Que eran en aquel momento. Hasta que, bueno, pues ocurre algo, ¿no? Lo que ocurre es que me diagnostican esa insuficiencia renal. En Sí. un principio parecía que era aguda, después parecía que transmutaba a crónica, pero bueno, la vida dice que tengo que vivir esta experiencia y aparece una enfermedad que no sabían muy bien los médicos cómo dictaminar, síndrome de Leyer, síndrome de shock tóxico. El caso es que era una bacteria que contamina mi torrente sanguíneo, produciendo una serie de episodios de asepsia o de infección contundente, ¿no? Total, y con un impacto directo en muchos de mis órganos, ¿no? Corazón, cerebro, hígado y, por supuesto, mis riñones, ¿no? Con lo cual termino en el Hospital de la Paz, aquí en Madrid, en la UCI pediátrica, ingresado durante 9 meses aproximadamente, con una serie de episodios que se van dando de una manera cíclica, voy saliendo de uno para volver a restaurarme, de nuevo vuelvo a entrar, la gente no sabía de qué se trataba, se volvían locos, vamos, llevaban mis casos a congresos internacionales porque no sabían qué diagnóstico No y sabían obviamente cómo atajarlo, ¿no? Ni cómo. Sí. Era eso es. algo que no podían atajar, claro. No podían, no sabían ponerle la etiqueta y si no podían ponerle la etiqueta, pues no podían recurrir a un tratamiento, ¿no? Con lo cual, muchas veces, pues comenzaron a matar al bicho, ¿no? Como digo yo, a cañonazos, ¿no? Claro. Disparando no sé a qué dirección, pero ahí estaban, ¿no? Y entonces, bueno, en uno de esos episodios ya, al final, cuando estaba absolutamente agotado, mi organismo ya estaba muy, muy decaído porque mi energía física estaba totalmente mermada, ¿no? Entre la medicación, las estancias hospitalarias de larga duración, a nivel emocional también muy, muy impactado, también porque no dejaba de haber amigos que iban transitando. Cuando digo transitar es que iban falleciendo también, gente, amigos de Gente del plan. hospital. Claro, de tu casa que era el hospital, ¿no? Porque desgraciadamente pasabas largos periodos ahí en el hospital. Así es, así es. Bueno, pues en ese momento en donde estoy en la UCI pediátrica, pues ocurre el episodio en mi vida que realmente ha cambiado mi perspectiva desde aquel momento, ¿no? Y es que, bueno, pues comienzo a vivir un desdoblamiento, ¿no? Claramente. Comienzo a observar cómo mi cuerpo queda encamado, queda con ese pijamita del hospital. Recuerdo muy bien el logotipo, era una cruz, ¿no? Y recuerdo obviamente pues toda la parafernalia de mecánica que había ahí
imperante, ¿no? Entre agujas, entre electrodos, entre, bueno, pues todo lo que se daba en lo que es una UCI pediátrica cuando un paciente está dejando su existencia a este nivel, ¿no? Y me puedo observar, pero con una nitidez clara, ¿no? Puedo darme cuenta efectivamente y de una manera muy fácil, ¿no? De cómo había una aguja especialmente en esta parte de la cabeza, Sí. porque ya me había quedado sin ningún tipo de recurso sanguíneo, ya no tenía por No dónde tenían dónde pinchar, ¿no? pincharte, claro, claro. Los pies, las manos, los brazos, en fin, y parece que mi conciencia como que fijó en ese punto, ¿no? Y bueno, lo siguiente que recuerdo es que puedo observar a todos los profesionales sanitarios, bueno, pues por allí, por esa sala, e inmediatamente hago una especie de movimiento en donde me observo claramente también en el pasillo del metro de Begoña. El Begoña Fíjate. es ese metro que da pie directamente al Hospital de la Paz, ¿no? Sí, sí, Madrid, claro. En Madrid y me puedo observar caminando a dos niveles, ¿no? Como si estuviera tomado por dos perspectivas. Una perspectiva como si fuera el observador de aquello que estaba observando, que era aquel Sí, niño con ese pijamita que iba caminando por ese pasillo del metro. Y luego también me veo en primera persona, como si fuera el dueño de mi avatar, ¿no? Tal y como nos sí. podemos estar viendo ahora mismo, ¿no? Pero con una sensación de disociación muy potente, ¿no? Como digo, voy caminando por aquí. Desidentificación, ¿no? Del cuerpo, de ¿Sí? alguna manera. O sea, como eso no soy yo, o al menos eso no soy todo lo que yo soy, ¿no? De alguna forma. Eso es, eso es, eso es. O sea, me queda patente, me queda claro que aquello que creíamos ser no era solamente eso, ¿no? Esto formaba parte, este avatar formaba parte de un juego al que llamamos vida en esta dimensión, pero vamos muchísimo más allá de lo que estrictamente creíamos ser, ¿no? Pero bueno, en ese momento juego con esa dicotomía, ¿no? Como digo, me posiciono como observador, como testigo de aquel avatar, que ya ni siquiera era físico, era etérico, ¿no? Estaba en otro formato también, pero aún así podía evidenciar ese pijamita, podía darme cuenta de que iba descalzo por aquel pasillo de metro sin sentir ni frío ni calor, nada de esto ya estaba en mí. Y sí que puedo observar, según voy en ese caminar, que a mano derecha aparecen unos escalones hacia los que me siento impedido a ir, ¿no? O sea, no puedo evitar ir por allí. Así es que ni corto ni perezoso, pues comienzo a ascender por esos escalones. Eran escalones pues como el de cualquier metro de aquí de Madrid, unos Sí, escalones a priori sucios, ¿no? Con ese polvillo, en fin. Pero a medida que voy subiendo, escalón tras escalón, pues puedo ir dándome cuenta de algo muy significativo y es que cada vez hay más luz ahí, ¿no? Y en la medida en la que va apareciendo esa luz, yo voy sintiendo mayor nivel de paz, ¿no? Y esto es que va increciendo, ¿no? De manera exponencial, en la medida en la que voy ascendiendo y ascendiendo, cada vez tengo más y más paz, más y más luz, más y más paz, más y más luz, hasta que a mano izquierda aparecen unos familiares. Y digo familiares porque realmente no podía verlos encarnados, pero sí que de una manera muy sutil puedo percibir esa fragancia a familia, ¿no? Es algo que no sé describir desde sí, el verbo aquí, ¿no? Pero sí sí. que a un nivel energético yo sabía que formaban parte de mi clan familiar y que muchas veces no tenían que ver ni siquiera con esta experiencia de vida, sino con otras tantas, ¿vale? Como digo, no sé poner los Sí, nombres, pero cuesta poner o verbalizarlo, pero eso es lo que de alguna manera sentías, intuías, sabías, ¿no? sí, sí, más que intuir es que lo sabía, era Sí, lo certeza, sabías. era certeza. Entonces, bueno, esto es como una primera fase en donde, bueno, parece que me están dando como la bienvenida
pero yo sigo mi camino, yo sé que esto no termina ahí, ¿no? Así es que en ese caminar, bueno, pues puedo ver al final de todo ese tránsito una especie de umbral, una especie de Stargate, para que nos podamos entender, absolutamente luminoso a sus lados. Y sé perfectamente, aquí tampoco hay intuición, sino que hay certeza, hay verificación de que en el momento en donde yo cruce ese umbral ya no hay vuelta atrás, ¿no? Es decir, ya este tipo de experiencia en este avatar al que llamábamos Julito, en aquel momento, bueno, pues pasaría otra, ¿no? Y aquí ocurre algo que, bueno, que cambia totalmente la manera de percibir, ¿no? Y es que aparece, emerge de ese Stargate la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Yo sé que esto puede sonar muy loco y no me extraña, ¿no? Siempre hago el punto de inflexión y es Sí, que, bueno, pues probablemente si hubiera sido budista igual habría aparecido el Buda o vete tú a saber. El caso es que era una figura arquetipal, ¿no? claro, No tenía por qué ser explícitamente Jesús de Nazaret, pero yo lo sí. viví como tal, ¿no? Y lo viví Tú lo como tal, percibías así. lo viví así porque mi padre era sevillano y mi padre, bueno, pues ha bebido de la religión católica y ha sido la misma de la que he bebido yo y toda mi familia, ¿no? Con lo Mm, cual era fácil que a un niño de 8 años, bueno, pues se le apareciera esta imagen, ¿no? Y bueno, le puedo observar con su pelo largo, su barba, ese manto y comienza a descender hasta que se posiciona en el escalón en el que estaba. Yo ya estaba a punto de llegar ahí y se agacha y con una sonrisa increíble me hace así, ¿no? Solamente es. Siempre lo digo, no hicieron falta palabras para decodificar aquel mensaje, ¿no? Yo entendí claramente que no era mi momento, que no era mi lugar y que tenía que bajar, ¿no? Tenía que volver. ¿Qué era lo que ocurría en el otro lado? En el otro lado era el lado más humano, ¿no? Bueno, pues sí, me habían desahuciado, ¿no? Me habían desahuciado, los médicos creían que no iba a sobrevivir, el gasto de la maquinaria que podía ser utilizada por otros niños, bueno, pues estaba ya también bastante precario y les dijeron a mis padres que pasaran a despedirse, ¿no? Esto ya me lo cuenta mi madre, claro. obviamente. Yo no era consciente de todo esto en aquel momento, estaba en otra, como puedes entender. Pero bueno, lo que me cuenta mi madre es esto, ¿no? Que les dijeron pasar a despediros porque en el caso de que sobreviviera, pues se iba a quedar como un vegetal. Todas sus funciones cognitivas podían quedar muy mermadas y podía quedarme en una, bueno, en una calidad de vida bastante tocada, ¿no? Pero bueno, Sí. mi madre pasa a despedirse, mi padre en aquel momento no tuvo el valor frente a un hijo que se está yendo de pasar y lo que me cuenta mi madre es que me dijo, me preguntó que si había algún atisbo de vida en mí, que por favor, que era el momento de regresar, ¿no? Y todo esto me lo hizo sujetándome la mano, ¿no? Apretándome la mano. Y bueno, ¿cuál fue su sorpresa? Que empezaron a brotar unos lagrimones de mí y comenzó a funcionar toda aquella maquinaria. Eh, Comencé a abrir los ojos, la miré y le dije, mamá, he visto a Jesús, ¿no? Todo esto obviamente con una voz balbuceante, acaba de llegar Sí. del mayor viaje de mi vida, ¿no? Y claro, mi madre se queda estupefacta, totalmente sorprendida y me dice, ¿a Jesús López Cerce? Me pregunta, ¿no? El médico. El médico, ¿no? Aquel médico. Y yo así, yo le decía, no, 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 no. Y le señalo la postalita de la figura de Jesús de Nazaret que había estado en el cabecero de mi cama durante toda mi estancia, ¿no? Claro, mi madre en aquel momento sale disparada al box de enfermería, se lo dice a los médicos, les dice que su hijo está vivo. Claro, ellos entienden que ha entrado en un brote
psicótico, ¿no? Ante la pérdida de un hijo, estaba delirando la pobre, en fin, le dan la medicación pertinente, pero sí que es cierto que aparecen y lo que recuerdo ya son como 4 o 5 médicos con estas linternitas Sí. para observar la actividad pupilar y evidenciar que ahí estaba, ¿no? Que tenía funciones vitales. Bueno, pues aquí obviamente pues empieza el principio de todo, ¿no? Porque Ese es el principio, para claro. mí es un nuevo renacer, ¿no? Y fíjate que con 8 años, pues el ego no está muy instalado, con lo cual no estaba demasiado mediatizado por un sistema de creencias que pudiera A eso observar esto. iba, Julio, a eso Ah, iba, porque, claro, eras un niño de 8 años, el sistema de creencias efectivamente, bueno, pues todavía tenía que ser bastante débil, bastante ligero, además habías tenido una existencia, oye, complicada. Seguro que para ti feliz porque te habías adaptado a las circunstancias, pero complicada en un hospital, es decir, no habías tenido tampoco tantos contactos, ¿no? Seguramente fuera. Claro, me imagino que te habrán hecho esta pregunta muchas veces, ¿no? Ahora nos cuentas cuál fue el proceso posterior, ¿no? Pero, ¿qué le dices a aquellos que dicen, oye, pues es que a lo mejor te lo imaginaste, lo soñaste, o te dieron una medicación que te hizo ver, yo qué sé, pues ese tipo de cosas? Porque tú hablas de certeza, ¿no? Y claro, la palabra certeza tiene un significado muy concreto, o sea, no hay duda alguna de cuando mm, uno habla de certeza. Entonces, ¿qué le explicarías a aquellos que nos puedan preguntar eso, ¿no? En los comentarios. claro. Mira, esto en todas las entrevistas que he hecho en, bueno, diferentes instituciones, las universidades, demás, siempre digo lo mismo, y es que con 8 años yo no tenía sesgo de ningún tipo. Claro, O sea, nadie me había descrito lo que podía ocurrir si yo dejara este contexto, ¿no? Al que llamamos vida. Nadie me había hablado acerca de que se ve un túnel con la luz donde te puedes encontrar seres queridos, donde pueden emerger seres también que tuvieran que ver con lo divino, con lo celestial. Es decir, yo este tipo de información no la tuve jamás, ¿no? No la tuve jamás. Para mí este fue un punto importantísimo a la hora de poder explicar como evidente toda mi experiencia, ¿no? Aunque, insisto, nunca he querido convencer a nadie, ¿vale? claro, Esto es así. Pero esta, si tengo que poner alguna razón, esta es una de ellas, ¿no? claro. La segunda es que como psicólogo que soy, bueno, pues estuve también profundizando a lo largo de todo este contexto y para ratificar efectivamente que no había sido un sueño. Porque, Claro, oye, en el inconsciente colectivo, o por lo que te pudieran decir otras personas, pues obviamente se podía contemplar esto también como un sueño, por supuesto que sí. claro. Y además, a lo mejor un sueño no, pero pudiera estar elicitado por un tipo de químico que pudiera dar a colación todo este tipo de vivencia, ¿no? Pero es que cuando uno está en coma, cuando uno está en estados que ni siquiera tienen que ver con el coma, sino próximos a, tú no puedes soñar, es decir, el cerebro está out, Sí. ¿no? Cuando uno está en coma. Y si está out, tú no puedes tener ningún tipo de respuesta onírica al Lo respecto. explicaba Eben Alexander, ¿no? En su libro, que él también, ¿no? Él también es científico en este aspecto como tú y decía, no puedes tener esa actividad cerebral compatible con lo onírico, ¿no? Con los sueños, efectivamente. Así es, con lo cual esta parte también reforzaba aún más el hecho de la vivencia, ¿no? Y para mí, aunque no sea tan objetivo, sino más bien subjetivo, porque fue algo interno, yo, Ramón, es que, y esto lo hemos hablado muchas veces, yo nunca, nunca he podido sentir aquel amor, aquella sensación de paz absolutamente indescriptible, porque es que no hay palabras realmente no hay verbo para poder tildar o describir esto que viví, eh, pero fue para mí lo más real, ¿no? Es decir, el saberme mucho más de aquello que, aun con 8 años, que no estaba forjado del todo el ego, creía ser, iba más allá del tiempo y del espacio. O sea, la perspectiva cambió radicalmente a partir de aquel momento, ¿no? Y,
Y obviamente yo guardé silencio durante muchos años, ya lo sabes. Eso te quería preguntar o quería que contases porque, claro, ese niño de 8 años, me imagino que empieza a hablar de que ha visto a Jesús y no encuentra, ¿no? Por parte de los que te estaban en ese momento escuchando, pues comprensión, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues se lo habrá imaginado, lo habrá soñado, lo importante es que está vivo. Estás unos años en silencio, ¿no? Cuéntanos por qué ese silencio y en qué momento se rompe ese silencio, ¿no? Porque yo creo que también forma parte de tu evolución, ¿no? Vital. Sí. Bueno, ese silencio comienza en el momento en donde veo que mi madre no puede sostener esto que le estaba contando. Claro, Es claro. decir, en el momento en donde mi madre no puede contenerlo, ¿quién lo va a hacer? Es decir, para mí se caen todas las figuras. No puede haber posibilidad de que haya alguien en este mundo que me pudiera comprender, ¿no? Así es que decido callar durante mucho tiempo, unos 35 años, ¿no? En algún momento también se lo describo a alguna persona muy cercana, entre ellas mi hermana, pero es mínimo, ¿no? De hecho, yo lo tengo ahí en recámara. Por supuesto que me acuerdo cada día de mi vida de aquella experiencia, pero no la traigo a colación, ¿no? Tampoco la gente con la que me relacionaba les interesaba estos puntos, ¿no? Entonces, para mí era fácil mantenerlo Sí, en el olvido, entre comillas, ¿no? sí, Porque, sí. pero bueno, la vida que es una cachonda mental y hace, y hace de las suyas, hace sus carambolas, en fin, ya sabes cómo funciona esto del colapso del electrón, tú también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, me posiciona en un lugar que es el aula magna del Hospital de la Paz para hablar acerca de los 1000 trasplantes, ¿no? Yo había formado parte de todos esos niños que habían sido trasplantados, en este caso de riñón, ¿no? Yo había logrado sobrevivir a esa experiencia, pero después aparece, bueno, pues un tratamiento con hemodiálisis y con sus consecutivos trasplantes de riñón, ¿no? Bueno, en aquel entonces yo ya contaba con 3 riñones, me lo había dado el último mi hermana, mi queridísima hermana, a la que saludo siempre y le envío un A abrazo. Laura le mandamos un saludo enorme, por supuesto. Exacto. Pero bueno, me vi en esas tesituras, en esa aula magna de la paz, junto con 2 compañeros más, creo recordar, para dar testimonio de cómo había sido la vida de un niño hospitalizado durante tanto tiempo, habiendo recibido un tratamiento en diálisis, con el consecuente trasplante de riñón y demás, ¿no? Y bueno, yo describí mi historia y sí que es cierto que en uno de los puntos donde comento que estuve en la UBI, en la UCI pediátrica, digo únicamente que aprendí mucho en aquel Sí, espacio, ¿no? sí. Y claro, en el turno de preguntas, una de las enfermeras que había, porque estaba, imagínate, el aula magna de La Paz son unas 500, 600 personas, en el turno de preguntas, una de las enfermeras levanta la mano al final del todo, Ramón, estaba al final del todo, y pregunta qué era aquello que un niño tan pequeño tenía que aprender en un lugar tan horrible, ¿no? Sí, Como una UCI claro. pediátrica. Y entonces me veo en la dicotomía de contar toda la vivencia o callar para siempre. Pero cuando quise darme cuenta, o cuando quise, mejor dicho, decidir si contarlo o no, ya estaba hablando, ya era demasiado tarde, ¿no? Y claro, pero en esta mente loca, que llamaba la loca de la casa, que la llamaba Santa Teresa de Jesús, bueno, pues aparecían las posibilidades de poder ser apedreado allí, o insultado, injuriado, en fin, lo que fuera. Yo no quería herir sensibilidades. Claro. El aforo de allí era muy sensible, ¿no? Eran padres cuyos hijos, que allí también estaban, pues a lo mejor estaban viviendo un proceso oncológico o tenían algún tipo de problemática cardíaca o mental o hepática o a cualquier otro nivel, ¿no? No solamente eso, sino que estaba lleno de enfermería, de médicos que me habían acompañado antaño, es decir, el, el lugar en el que se me emplazó para dar testimonio de todo esto
contundente, ¿no? Fue Sí. fuerte, ¿no? Pero bueno, como te digo, en el momento en donde yo quise decidir, ya estaba decidido todo. Algo me tomó, de verdad, que en ese sentido me sentí como instrumento al servicio de la vida y, y conté la experiencia, ¿no? Así es que muy lejos de lo que mi ego me decía, que podía terminar quemado allí, pues, pues fue justo lo contrario, ¿no? Fue justo lo contrario. De repente muchísima emotividad, muchísimas lágrimas, una esperanza tremenda, ¿no? Los médicos que me habían acompañado, muchos de ellos se acercaban como incrédulos, como, pero ¿cómo no nos contaste esto en aquel momento? Y yo, pues claro, ni mi madre me creyó como que Claro. alguno de vosotros lo iba a hacer, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento me di cuenta de que efectivamente este mensaje había que darlo y así fue. No he parado desde entonces y ahí seguimos, ¿no? Una vez más contigo. Es que es así, o sea, yo, bueno, quiero deciros, ¿no? Julio es un gran psicólogo que, por supuesto, se vuelca, ¿no? Vuelca toda su experiencia personal, toda esa experiencia transformadora para la ayuda, ¿no? De sus pacientes. Y además diriges un máster, el de Conciencia y Ser, bueno, pues que profundiza absolutamente, ¿no? En esta experiencia transformadora para las personas, ¿no? Para los que queráis buscarlo, informaros, bueno, pues vamos a dejar los correspondientes enlaces, ¿no? Por supuesto, en la descripción. Julio, ¿qué, qué comprendiste tú con 8 años después de esa experiencia? Y que has ido, me imagino, asimilando con el paso del tiempo, porque me imagino que esto es una evolución continua, ¿no? Como bien sabes, ¿no? Y claro, tú estuviste frente al umbral, ¿no? Que separaba la vida de lo que conocemos la vida y la muerte, ¿no? Lo que te llevaba, digamos, que a otra fase. ¿Qué comprendiste? Porque había un impulso por ir hacia ese umbral. Había una paz que describes como indescriptible, precisamente, ¿no? Como algo inefable, imposible de explicar con palabras. Un amor inmenso e incondicional. ¿Qué aprendiste? ¿Y qué nos puedes contar, ¿no? ¿Para qué crees que te sirvió esa experiencia, ¿no? ¿Qué te hizo comprender de alguna forma? Bueno, mira, para que os hagáis una idea, la primera o la segunda frase, ¿no? Después de mamá he visto a Jesús, que dije es, esto es un sueño, la vida es un sueño, Fíjate. ¿no? Esto fue, Un niño de 8 años, ¿eh? Esto. O sea, sí, yo lo aclaro o sea, de nuevo sí, porque un niño de 8 años hablar de la vida es un sueño, es, sí. es curioso, es curioso, sí. Sí, luego te das cuenta de que ya se había adelantado a esto Calderón de la Barca, ¿no? La Sí, vida es sí, sí. sueño. Sí, sí, Pero sí. sí, es que lo viví en primera línea, ¿no? Y me di cuenta, ¿no? Y todavía recuerdo cómo mi madre reacciona frente a esta sentencia, ¿no? Porque no había duda de ningún tipo. O sea, mamá, la vida es un sueño. Y la preocupación de ella, porque creía que tenía un hijo que había psicotizado, ¿no? De repente comenzó a llevarme mi manita a su brazo, me apretaba, ¿no? Para que me diera cuenta de que efectivamente estaba delante de un cuerpo de carne Quería y que te hueso. apegases a la realidad otra vez, a la materia, ¿no? Diciendo, Era- tócame que esto es lo real, ¿no? De alguna Eso forma. Eso es, es. ¿no? A través de lo que podemos percibir con nuestros sentidos físicos, pues a esto le llamamos realidad. Y así fue. O sea, yo la tocaba, pero aun con todo le decía, no, mamá, no, no, la vida es un sueño, esto no es real, esto no es real. Bueno, tal fue su preocupación que me llevó al servicio de psiquiatría y estuve durante una buena temporada tomando un Lexatin para poder dormir, porque yo tenía esas sensaciones de disociación, ¿no? O sea, como de estar en tierra y cielo, entendámoslo, a Sí, la sí, vez, ¿no? Yo sí. iba por la calle, miraba a mis amigos, jugaba al fútbol, tenía una vida normal después de haberse estabilizado todo, pero sí que se mantuvo siempre la sensación de irrealidad, como si Sí, siempre estuviera posicionado en un lugar de observador, de testigo sí, de aquello que mi propia maquinaria egoica podía observar en primera línea. Pero siempre me he movido, incluso ahora mismo, sí, también me muevo así. Es decir, hay sí, como dos yoes, para sí, entendernos, sí, habitados que gestionan la información de una manera muy diferente. Entonces,
¿Qué es lo que comprendí? Bueno, lo que comprendí es que esto no es real, es decir, esto es una parte de la realidad en donde nuestra conciencia decide hacer una inmersión en un avatar al que llamamos ego, al que podemos llamar Ramón, Julio, en fin, quien sea, pero que tiene un propósito evolutivo hacia el amor, un propósito evolutivo hacia la gran comprensión que me gusta llamar siempre, ¿no? Esa gran comprensión que tiene que ver con elevar nuestros niveles de conciencia. En la medida en la que vamos elevando nuestros niveles de conciencia o nuestro nivel de frecuencia vibratoria, nosotros vamos a ir pasando de esa ignorancia que está impostada muchas veces a través de nuestras propias gafas de percepción del mundo, a ese despertar, es decir, a ese nivel de sabiduría en donde por fin caerá el velo, el maya, ¿no?, que llamaban los antiguos, para poder dar lugar a un mundo real, realmente real. O sea, permíteme la redundancia esta porque lo vivo como tal, ¿no? Esto no significa que yo no sea secuestrado por el ego en momentos determinados, y de esto va a depender muchísimo, y bien lo sabes tú, el manejo correcto de nuestra energía vital, pero Claro. sí hay un bastión, ¿no? Que se me regaló, en donde al que siempre puedo volver para decirme, todo es perfecto, todo está en Sí, paz, todo está en calma, por muchas turbulencias que nuestras mentes quieran contarnos, ¿no?, en esa narrativa, en ese parloteo mental. Hay una frase que me encanta de Krishnamurti que dice, no somos la charla que escuchamos en nuestra cabeza, sino la presencia que escucha esa charla, ¿no? Bueno, claro. pues cuando El uno se testigo, ¿no? De nuevo, el testigo. Claro, es que, y ya vamos terminando porque, insisto, habrá otros temas que quiera tratar contigo. Es una maravilla, la verdad es que escucharte. Claro, de alguna manera evolucionar es recordar, ¿no? Es recordar realmente lo que somos, ¿no? Esa esencia. Y para ti, en los momentos, ¿no?, que nadie está a salvo de ellos, ¿no?, de ese secuestro del ego, donde a lo mejor estás estresado, estás cansado, ¿no?, la energía vital baja y entonces, bueno, pues estás más susceptible. Para ti, recordar eso, ¿no?, recordar lo que realmente eres, ¿no?, y que todo lo demás es accesorio, es lo que te devuelve, ¿no?, a tu tranquilidad, a tu paz, ¿no?, y lo que te hace recordar realmente, bueno, pues lo que aprendiste, lo que experimentaste a los 8 años, ¿no? así es, Ramón. Recordar, fíjate que el verbo recordar es muy bonito porque viene de recorderis, ¿no? Recorderis. Recorderis significa volver a pasar por el corazón. Es Sí, decir, fíjate. es volver a habitar aquella esencia que ya somos y que en este juego de Matrix, bueno, pues se nos insta a volver a jugar a esto, ¿no? A volver de nuevo a casa, a ese hogar, ¿no? Y para mí, bueno, pues es importantísimo tener, como digo, ese lugar al que volver, para, bueno, pues para darnos cuenta de que realmente somos mucho más de lo que creemos ser, ¿no? Por supuesto que luego lo podemos hacer de muchísimas maneras, ¿no? Está la oración, está la contemplación, está la meditación, hay muchísimas formas, cada uno que elija la suya. A mí me sirve no solamente recordar la vivencia, sino también quedarme en ese silencio para poder habitarme de nuevo después de tantísimo ruido que hay en esta dimensión, ¿no? Y por supuesto que ayuda mucho también el comprender incluso a nivel cognitivo muchísimas de las cuestiones que ocurren en nuestra vida para poder aceptarlas, ¿no? Y cuando acepto, pues vamos disminuyendo esos niveles de sufrimiento para poder estar más en consonancia con lo que hemos venido a expresar desde esta perspectiva más espiritualizada, ¿no? Así es que para mí es fundamental, ¿no? Y ahí estamos en este camino, aportando lo que buenamente podemos y bueno, con mis pacientes disfrutando cada encuentro y aprendiendo muchísimo, muchísimo. Eso ya os digo que es así, porque además, bueno, pues yo que te conozco, sé cómo lo vives, la vocación de servicio que tienes, permanente y bueno, y cómo te entregas, ¿no?, en ese aspecto al prójimo. Julio,
te emplazo a otro día a hablar de más cosas. Hablaremos de enneagrama, al que le interese, porque Julio es un auténtico experto. Pero bueno, os dejo ahí ese link al máster de Conciencia y Ser. También, bueno, pues si hay una web, ¿no? De tuya como psicólogo que eres, por supuesto, también por aquellos que lo podáis también necesitar. Y nada, y espero que nos veamos muy pronto. Te agradezco muchísimo esta charla, que yo espero que le sirva a la gente tanto como me sirvió en su momento a mí, ¿no? Y bueno, creo que le has hecho un regalo a la gente. Así que muchísimas gracias y un abrazo enorme. Bueno, Ramón, un abrazo enorme. El regalo lo haces tú para abrir estas ventanas, no solamente futbolísticas, sino Exacto. también abriéndote a esta nueva realidad y que con tanto amor entregas, ¿no? Así es que encantado de estar de nuevo otra vez contigo. Un abrazo enorme. Hasta luego. Un abrazo muy grande para todos, para todas.